El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, al momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento. Buenas noches, hermanos. Hoy pues hemos escuchado este evangelio en el cual pues es actual y en todo momento, porque recordar que la palabra de Dios siempre se actualiza, ¿va? Cada vez que se proclama, entonces se actualiza ese misterio pues de la palabra. Y por eso el escuchar la palabra, dice, no solamente basta con una actitud de oír la palabra de Dios, porque hay diferencia entre oír y escuchar, ¿va? Nosotros pues bien lo sabemos pues, y a veces no solo en el ámbito en la Eucaristía, cuando venimos a escuchar, bueno, ya sea cuando es domingo que hay una lectura más, ¿no?
pero en el ámbito también fuera pues de lo religioso, puede ser también en el ámbito empresarial o en el ámbito familiar o matrimonial, pues, porque a veces la virtud que más nos cuesta a cada uno de nosotros es saber escuchar, porque quizás solamente oímos, ¿no? Entra por los oídos, pero a veces, como dije, normalmente nos puede salir por el otro. Y cuando no hay una retención de la palabra de Dios, porque digo, bueno, la palabra de Dios hoy no estuvo interesante, pues, o la homilía pues no estuvo interesante, aunque no haya sido interesante la homilía, de por sí, la palabra de Dios, aunque no haya homilía, siempre es esa palabra viva y eficaz, porque el efecto de la palabra no depende de quien predica, ¿va? O de quien le enseña, sino que la palabra de Dios, el efecto depende del mismo Jesús, pero también en primera instancia de quien la escucha. La palabra de Dios, por eso dice Jesús, el que tenga oídos, que oiga también, que oiga, que ponga atención, que escuche no solamente, sino que también el escuchar implica la voluntad de la persona e implica también escuchar con el corazón. Y cuando se escucha, entonces se le pone atención a una persona o a alguien que está conversando, o en este caso cuando también la palabra de Dios se está proclamando y se está explicando, y de esta manera dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Y a veces pues en el ámbito nuestro, más que todo por los hijos, con los nietos, que a veces es importante lo que nos quieren compartir, es importante lo que nos quieren dar a comprender, ¿no? Aquellas situaciones que la persona está pasando y a veces no le tomamos importancia, o a veces puede ser que sí nos dijeron las cosas, pero como solamente le oímos, porque podíamos estar pensando en tantas cosas, ¿no? En los problemas de la casa, o que están hirviendo los frijoles, pues, o que está el aceite ya ahí con la cacerola ya lista de cocinar. Entonces puede ser, y hay algo interesante en el momento de cocinar o estar haciendo otra cosa, alguien quiere conversar con nosotros, pues no es malo dedicarle el tiempo, quitarle el fuego, o si estoy pues en las redes sociales, en la computadora o algo, entonces cierro o apago pues aquello que estoy haciendo y le pongo atención, y entonces comienzo a conversar con aquella persona, y entonces le voy a entender que sí me interesa, ¿va? Lo que la persona está viviendo, o entre esposos pues, o a veces hay algo que se quiera comunicar, y dice, no, hoy estoy cansado, hoy estoy pues en esta situación, pues no quiero, mejor dejémoslo para después. Entonces no hay una disponibilidad para saber escuchar a otro. Y también a nosotros pues los sacerdotes, pues los ministros, nos puede también costar esta actitud, más que todo en la confesión, ¿no? Puede hacer que un penitente, un fiel, se esté confesando y el sacerdote pensando también, porque tiene sus problemas, sus dificultades, y a veces está pensando en otra cosa, y puede hacer todos, podemos caer en la tentación de parecer que estamos escuchando a la persona, ¿no? Pero por eso ahora el Señor nos hace ese atento llamado a cada uno de nosotros. Y esta palabra que hoy estamos escuchando, pues ojalá que caiga en esa tierra fértil, en un corazón dispuesto a dejarse transformar. Porque cuántas personas en el mundo escuchan la palabra de Dios, cuántas personas pues vienen a la Eucaristía y a veces pareciera pues, como decimos, de cuerpo presente, ¿va? Y nuestro espíritu está por allá, nuestro pensamiento, es decir, estoy pensando en lo que dejé en la casa, ¿va? Y aún pues estando en la iglesia, que es un momento para encontrarme con el Señor, dejar que me hable, aún pues no dejo de pensar y recordar que el enemigo también actúa, y nosotros también tenemos la potestad, y esa palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, de decirle a Satanás, Satanás, déjame en paz, sal de mis pensamientos, sal de mis deseos y déjame vivir la Eucaristía tranquilo, feliz. Quiero escucharte, quiero dejar de que tú me hables al corazón, y por lo tanto los problemas pues los puedo resolver después. Y ya con Cristo en nuestro corazón, ahí va a ir la solución a los problemas, ¿va? Las dificultades que nosotros podríamos tener.
Y por eso nosotros cuando tengamos tentaciones de estar pensando en otras cosas, aún dentro de la misma consagración, ¿va? Porque podríamos estar pensando en otras cosas, de decirle a Satanás que se retire, como Cristo le dijo: Satanás, ¿no? Aléjate, ¿va? Apártate de mí, y quiero pues escucharte. Por lo tanto, Satanás se va a ir, porque las tres cosas, o llamémosle así, que a la que Satanás pues le tiene miedo y huye, primeramente es cuando mencionamos o hacemos presente o la invocación en nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús, porque es el nombre que más odia, ¿va? Y después la sangre de Cristo, porque se dice que la sangre de Cristo, sin la sangre de Cristo no se nos redimen nuestros pecados. La sangre de Cristo nos cubra en el buen sentido, pues no en el sentido como nuestros hermanos podrían entenderlo, sino en el sentido estricto. Y la otra cosa es invocar a la Virgen María, que son los tres, llamémoslo así, fuerzas, personas, aunque la sangre pues no es la misma que está incluida en el cuerpo de Cristo, ¿va? Entonces, al mencionar estos tres momentos en nuestra vida, Satanás pues saldrá huyendo. Hagamos la prueba y ya veremos pues que vamos a disponernos internamente y también físicamente, y que ahora esta palabra de Jesús pues caiga, repito, en un corazón dispuesto a dejarse transformar, moldear y llevar esta semilla a otras personas, aquellos pues que tienen un corazón pues duro, aquellos que tienen un corazón herido por el pecado, enfermo por el odio, por el resentimiento, para que esta semilla, que es la palabra de Dios, crezca en los corazones, especialmente en cada uno de nosotros. Entonces, hagamos nuestra esta palabra, al igual que nuestra Madre la Virgen María, diciendo pues que se haga en nosotros según su palabra. Que así sea.